Muy buenas noches, hermanos y amigos. Espero que se encuentren muy bien. Es para mí de verdad un placer compartir con ustedes este espacio a través de este mundo virtual en el que estamos ahora pues inmersos todos. Pero más que la oportunidad de tenerlo, también considero que es una gran responsabilidad y es por ello que quiero, para empezar, invitarles a tener una oración para pedirle al Señor sabiduría para hacer el estudio de su palabra. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre, que moras en lo alto y sublime del cielo, estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Te invitamos, Señor, a que nos acompañes y te pedimos sabiduría para entender correctamente lo que quieres enseñarnos a través de ella, para que lo podamos poner en práctica en nuestra propia vida y también, Señor, para que seamos testimonio para otras personas. Gracias por tu amor, gracias por esta semana que concluye y por este nuevo sábado que iniciamos hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Bien, espero que estén teniendo o que hayan tenido una buena semana. Y bueno, si estamos aquí es porque sin duda alguna ha sido muy buena. Y el Señor nos ha regalado nuevamente la oportunidad de disfrutar de un sábado más en esta tierra. Hoy quiero hablarles, tengo algunos días, algún tiempo, estudiando en la Biblia la historia de algunos personajes que fueron mencionados de forma muy breve. En días pasados contaba un poco, adaptada a los niños, la historia de Not, que me gusta mucho y que se menciona de forma muy breve en la Biblia. Y hoy he escogido para el análisis también la historia de un personaje que, aun cuando se registra en un solo capítulo de la Biblia, sin duda alguna dejó una huella muy importante que nos puede servir a todos para nuestro fortalecimiento espiritual y para nuestro crecimiento en todos los sentidos. Hoy vamos a hablar acerca de Abigail y seguramente quienes conocen la historia pues estén diciendo, oye, sí, sin duda fue una gran mujer. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia lo que esta refiere acerca de Abigail y de su carácter. La historia de Abigail está contenida en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 25. El libro es en sí mismo, el capítulo es un poco largo, tiene creo que 44 versículos. Vamos a analizar puntualmente algunos. Quisiera iniciar hablando o refiriendo el versículo número 3 y dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Si analizamos un poco lo que quiere decir o lo que traduce buen entendimiento, en hebreo es la palabra yodmá, que traduce sabiduría, sensatez, equilibrio, sentido común. Eso es lo que traduce buen entendimiento. Con lo cual podemos concluir que Abigail era una mujer sabia, fue una mujer con sabiduría, sensata, equilibrada y con un alto sentido común. Ahora bien, a la luz de la Real Academia Española, la palabra sabiduría se traduce como el grado más alto de entendimiento. Esta traducción me gustó bastante. El grado más alto de entendimiento. También, entre otras de sus significados, de sus traducciones, dice conducta prudente en la vida o en los negocios. Abigail fue una mujer muy bonita. Sin duda alguna, así lo muestra la Biblia. Pero sobre todo fue una mujer muy sabia. Y creo que esa cualidad de la sabiduría resaltaba sobre su belleza física, porque si bien es cierto, ayer un poco analizando el tema pensaba, cuando la Biblia dice que era una mujer de buen semblante, es que debe haber sido hermosa, hermosa. Imagínense, más de 2000 años atrás, una mujer de una raza literalmente pura, que no estaba contaminada por el pecado como lo estamos hoy en día nosotros. Y si hoy en día hay mujeres lindas, imagínense ustedes la belleza de esa mujer. O sea, no era cualquier mujer, físicamente debió haber sido muy atractiva. Pero lo que la Biblia desea resaltar de Abigail, más allá de su belleza física, era su belleza como ser humano. Y por eso rescata en primer lugar que era una mujer sabia. Ahora bien, en el versículo también leemos que estaba casada con Nabal. La Biblia dice, un poco más adelante en el mismo capítulo, menciona que Nabal era un hombre rico, pero era un hombre insensato, era un hombre tosco,
torpe. Seguramente, definiéndolo un poco en nuestros términos actuales, quizás era un hombre descortés, agresivo, resentido. No lo sé, no sé qué tantos calificativos pudiéramos darle al carácter de Nabal. Lo que sí dice la Biblia es que indudablemente era un hombre que parecía que no concordaba mucho con el carácter de Abigail. Ahora pudiéramos preguntarnos cómo una mujer tan sabia se unió a un hombre como Nabal. Bueno, recordemos que en aquel tiempo las mujeres no tenían la oportunidad de escoger a su pareja. Así que era mucho más complicado acertar sobre escoger a la persona indicada, porque lo hacían sus padres. En este caso, quien le escogió el esposo a Abigail fue su padre. Y su padre se fijó en buscar un hombre para su hija que fuese adinerado. Y ciertamente Nabal tenía esta condición, era un hombre de mucho dinero, pero era un hombre de un mal carácter. Y eso fue una característica quizás poco importante para su padre. Ahora bien, Abigail nunca se conformó con una situación de desorden en su vida. ¿A qué me refiero con esto? A que independientemente de que estaba casada con un hombre definido bíblicamente como un hombre quizás torpe, eso es, grosero, con un mal carácter, Abigail nunca dejó de lado su esencia, no se transformó en lo que era su esposo, se mantuvo siempre del lado de la verdad, haciendo las cosas correctamente. Y esto es también una cualidad en sí misma que podemos resaltar de Abigail. Ahora bien, en aquel tiempo se acostumbraba a hacer una gran fiesta una vez al año, en el momento en que se esquilaban las ovejas, es decir, en que se retiraba toda la lana que tenían las ovejas para con ellas hacer construir otro tipo de productos. Y era todo un acontecimiento importante, así que Nabal, que era un hombre tan adinerado, que menciona la Biblia que creo que menciona que tenía más de 3.000 ovejas, pues hacía una gran fiesta en aquel momento con sus siervos para esquilar a las ovejas. Y esa gran fiesta, pues había mucho vino, pan, comida, había de todo, pero en grandes cantidades. Justo en esos tiempos David se encontraba huyendo del rey Saúl, quien lo quería matar. Y David escuchó que Nabal estaba haciendo una gran fiesta. Así que dijo, bueno, enviaré a mis hombres a Nabal para que nos den ayuda de provisión, porque necesitaban comida, necesitaban bebida. Así que escogió a 10 de sus hombres y los envió a Nabal para que se presentaran en su nombre, saludaran a Nabal y le pidieran apoyo para sus hombres. Efectivamente así lo hicieron los hombres de David, los siervos de David. Fueron donde Nabal, se presentaron ante él en nombre de David y le pidieron apoyo para David y para sus hombres. ¿Cómo creen ustedes que reaccionó Nabal ante esto? Efectivamente, no de la forma que David lo esperaba. Nabal se negó a brindar apoyo. De hecho, hay un versículo en el que él dice, ¿y quién son estos hombres? ¿Y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Así como que, o sea, no me acuerdo. No sé quién es David, tampoco sé quiénes son ustedes. No voy a darles yo de la comida que tengo para mí, para mis siervos, a ustedes. Y se negó a brindar el apoyo que David necesitaba en ese momento. ¿Se imaginan cómo se sintió David? Además, tomando en cuenta que en el pasado, menciona la Biblia, que también en un momento de necesidad que tuvo Nabal, envió a sus hombres, a sus pastores con David, y David les había apoyado, David los había protegido, les había dado comida y abrigo durante aquel tiempo, con lo cual David de alguna forma sentía que Nabal estaba en deuda con él, y aunque indudablemente los favores no se cobran, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo me sentiría yo? A mí me ha pasado. Cuando brindas apoyo a una persona en un momento de necesidad y luego esa persona te da la espalda cuando tú lo necesitas. O no necesariamente cuando tú lo necesitas, simplemente te da la espalda, habla de ti, dice cosas que no son, calumnias. ¿Cómo te sentirías? Duele, indudablemente duele.
Pero bueno, no estamos llamados nosotros a hacer justicia y es lo que quiero resaltar de aquel episodio. ¿Qué pasó con David? David se llenó tanto de ira que decidió ir a tomar la justicia por sus propias manos. Tomó a 400 de sus hombres, dice la Biblia, les pidió que se armaran con su espada. Él también se ciñó su espada al lomo y salieron en busca de Nabal y de sus siervos. Estaba furioso. Indudablemente David iba a matar a Nabal, iba a arremeter contra su vida y la vida de sus hombres. Pero en este caso nuevamente aparece Abigail en la historia. Como una mujer sabia, ¿cómo creen ustedes que actuó Abigail? Bueno, vamos a leer el versículo 23. Bueno, un poco antes, uno de los siervos, para hacer historia y no detenernos tanto en leer todo el capítulo, uno de los siervos de Nabal había escuchado cuando los siervos de David vinieron en busca de ayuda a Nabal y Nabal se negó y fueron donde Abigail y él fue donde Abigail y le contó, oye, han venido los hombres de David y Nabal se ha negado a brindarle su apoyo. Y ahora David viene con sus hombres en busca de Nabal y de nosotros sus siervos. ¿Y saben ustedes lo que hizo Abigail? Abigail preparó en sus asnos un montón de comida, de bebida y de cosas para ofrecerle a David y a sus hombres y salió en la madrugada con unos de sus siervos en busca de David. Salió al encuentro con David antes de que David llegara a materializar pues lo que deseaba, que era cobrar venganza contra Nabal. Y efectivamente, entonces ahí quiero referirme al versículo 23 que dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Fíjense ustedes el acto de reverencia que describe la Biblia que hizo Abigail frente a David. Se postró ante su rostro en tierra. El versículo 24 dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Cuál pecado había cometido Abigail? ¿A qué pecado se refería Abigail en el verso 24? No era Abigail la que había cometido pecado, era Nabal. Pero aún así, Abigail, en nombre de su esposo, asumió como suyo el error. ¿Qué dice el versículo 25? Sigue diciendo Abigail, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Pudiéramos pensar que Abigail estaba hablando mal de su esposo, pero no es así. Por el contrario, lo estaba defendiendo, lo estaba protegiendo, estaba evitando una muerte segura para Nabal y para sus siervos. Y no solo eso, lo que verdaderamente Abigail estaba haciendo, según lo que describe la Biblia, era reconociendo quién era Nabal, porque no era mentiras lo que ella decía acerca de su esposo. Y efectivamente ante David lo estaba reconociendo, pero de alguna forma se estaba disculpando y estaba intentando resarcir el error que había cometido su esposo con David, que era el rey. Efectivamente, aquí hay dos cosas que quiero rescatar de la acción que tuvo Abigail, sabia por demás. Una, protegió a su esposo y lo protegió de una muerte segura para él y para sus servidores. Y en segundo lugar, no menos importante, evitó que David tomara la justicia en sus manos. Nuevamente, Abigail actúa de forma sabia. Ahora bien, mucho más allá de todo eso, tuvo Nabal la oportunidad de ser transformado. Estando con una mujer sabia como Abigail, ¿será que Nabal tuvo la oportunidad realmente de reconducir su vida? Yo estoy segura que sí, al haber estado casado con una mujer, digamos, del nivel de Abigail, indudablemente tuvo la oportunidad de ser transformado por el Espíritu Santo.
pero estoy segura que no quiso hacerlo, que no quiso aceptarlo. Perdón. Estoy segura además que se sentía cómodo siendo quien era. Definiéndolo en palabras, hoy en día dijéramos que era un hombre quizás resentido, un hombre, no sabemos qué había pasado en su niñez, en su infancia, pero actuaba con ira, con resentimiento, de forma insensata, como lo describe Abigail misma. Y bueno, simplemente me imagino que su actitud, digamos, de hombre no le permitía ver con humildad que necesitaba un cambio en su vida. No sucede lo mismo hoy en día con nosotros. Quiero referirme a esto contando la historia. No fue una historia que viví en primera persona, sino que escuché a través de un pastor hace algún tiempo. Él cuenta que en su experiencia pastoral, pues ciertamente se ha topado con muchas experiencias por las cuales en algunos casos no le gustaría volver a pasar. Y esta historia es una de ellas. En una oportunidad vino a su oficina una mujer con su esposo. Este esposo era el primer anciano de una de las iglesias principales de aquella ciudad. Era un lunes. El sábado anterior, 2 días antes, este primer anciano había estado predicando en su iglesia. Y bueno, en aquel tiempo, como no tenían los recursos tecnológicos y audiovisuales que tenemos hoy en día, pues bueno, el hombre no solo llevó su Biblia, sino que también se fue con varios tomos del Espíritu de Profecía para poder argumentar el tema que había preparado. Y efectivamente fue muy elocuente, la gente lo quería, era muy respetado en la iglesia. Era un hombre de una apariencia mansa, humilde, tranquilo, siempre con una sonrisa y dispuesto para todo. Ese día, cuando llegaron a la comida, la esposa sirvió en la mesa todo y resulta que el arroz había quedado un poco crudo. El esposo reaccionó en su casa como acostumbraba hacerlo siempre, con inconformidad, con ira, con molestia, y empezó a decir una serie de improperios y palabras no acordes con la conducta de un cristiano. Ahora pudiéramos decir, bueno, todos en algún momento podemos perder los estribos. Sí, ciertamente es así, pero sí tenemos una gran responsabilidad ante el cielo y ante los hombres cuando nos hacemos llamar cristianos y sobre todo cuando ocupamos cargos de esta magnitud. Y ciertamente era el caso de aquel anciano. Ofendió a su esposa y su hijo se irritó tanto, su hijo mayor, que era un adolescente de unos 13, 14 años, que se levantó y le dijo, nunca más vas a tratar mal a mi madre. Y él se enfureció tanto que se fue a arremeter contra el hijo y a pegarle, y también a su esposa. La esposa tomó su cartera, se dirigió a la puerta y le dijo, voy a la policía a denunciarte. Esta situación es un caso de la vida real. Ocurrió en Brasil. En aquel tiempo en Brasil había una ley que defendía a la mujer sobre el tema de la violencia doméstica. Y la mujer, si denunciaba al hombre, se pudiese o no demostrar en el momento, automáticamente el hombre iba preso al calabozo sin derecho a réplica durante 48 horas. Luego de esas 48 horas se iniciaba, digamos, el análisis de su caso. Obviamente la gente tenía mucho temor sobre esto y el hombre cuando cayó en sí le dijo a la esposa, no, no puedes hacer eso, ¿qué van a decir los hermanos de la iglesia? Y la esposa le dijo, ¿te preocupa qué van a decir los hermanos de la iglesia? Pero qué fácil es pararse y hablar bonito en el púlpito y decir palabras muy bonitas y las palabras que la gente quiere oír y comportarte, de esta manera en tu casa. ¿Crees que es correcto? Ciertamente, esta historia muestra quizás un caso que puede o no ser muy común en nuestros días, no solo en el ambiente de nuestra iglesia. Hay muchas personas que viven y muestran una apariencia que no es congruente con lo que es su cotidianidad o su vida, digamos, tras bastidores. Pero lo que quiero resaltar de la historia es que a diferencia de Nabal, este hombre tuvo la misma oportunidad que tuvo Nabal. Estaba casado con una mujer sabia y tuvo la oportunidad de resarcir su error y de permitir que el Espíritu Santo lo transformara. La esposa le dijo, la única razón o la única manera en que yo no vaya en este momento a la policía a denunciarte es que el lunes vayamos a ver al pastor.
le vamos a contar todo para que el pastor nos ayude. A lo que el esposo no tuvo otro remedio que acceder, porque obviamente, bueno, le preocupó que la iglesia se enterara de eso. Sin embargo, dijo, bueno, por lo menos el pastor no me mete preso. Y efectivamente fue así. El lunes fueron a hablar con el pastor. Al cabo de un tiempo, entre muchas conversaciones, entre confesiones, supongo que muchos análisis acerca de lo que había sido su vida en la infancia, el trato que había recibido, este hombre se arrepintió, y no solo se arrepintió, sino que el Espíritu Santo lo transformó. Y evidentemente esta historia tuvo un final feliz, porque fue un hombre que luego tenía un comportamiento realmente acorde con cómo él se conducía socialmente. Es lo que deberíamos hacer todos, en realidad. Pero a diferencia de este anciano, Nabal, que tuvo la misma oportunidad porque estaba casado con una mujer sabia, no la aprovechó y no fue transformado. La buena noticia de todo esto es que nosotros sí tenemos esa oportunidad y podemos aprovecharla al día de hoy. Nuestra iglesia no enseña que un hombre deba agredir a su esposa, al contrario, está en contra totalmente de ello, al igual que una mujer tampoco debe agredir a su esposo. Pero más allá de esto, Dios desea que seamos transformados, que no seamos torpes como Nabal, sino que seamos sabios como Abigail. Y aquí hay dos extremos importantes con los cuales quiero cerrar el análisis de la vida de Abigail esta noche. Uno, Nabal no aceptó ser transformado. Pero, ¿saben qué sucedió continuando con la historia? Una vez que pasó aquel evento en el cual Abigail sale al encuentro de David. Abigail regresa. David efectivamente aceptó las disculpas de Abigail y se retiró con sus hombres. Y Abigail regresa a su casa. Cuando ella regresa, Nabal estaba embriagado. La Biblia dice que, bueno, bajo los efectos del alcohol, porque estaba emocionado, estaba feliz, estaban en celebración. Y Abigail decidió no decirle nada a su esposo en ese momento. Pero al día siguiente, una vez que habían pasado los efectos de la embriaguez, Abigail le cuenta a Nabal lo que iba a ocurrir. Y menciona la Biblia, resumiendo un poco, que Nabal se afligió tanto que a causa de aquella aflicción enfermó y murió. De hecho, textualmente dice, permítanme leerlo, en el versículo 37 dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. El 38 dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. A fin de cuentas, Nabal murió por su insensatez. No de la forma que inicialmente iba a morir. En este caso, Dios obró justamente y bueno, Nabal murió. Ahora bien, ¿saben ustedes qué ocurrió luego de la muerte de Nabal? Cuando David se enteró que Nabal había muerto. David rápidamente mandó a buscar a Abigail para hacerla su esposa. Y cuando los mensajeros de David fueron donde Abigail y le dijeron cuáles eran las intenciones de David, en el versículo 41, Abigail responde o dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Yo analizaba este versículo y de verdad creo que la humildad y la capacidad o el nivel de sabiduría que tenía Abigail, yo pudiera decir, me atrevo a decir, que es poco común en nuestros días. Abigail no solo estaba dispuesta a lavar los pies de su señor, que en este caso sería David, quien ahora iba a ser su esposo, sino de los siervos de su señor. Nosotros estamos llamados a servir de esa manera. Estamos llamados a ser personas sabias, a ejercer un liderazgo, pero no un liderazgo dictatorial, porque no es ese el liderazgo que Dios desea que nosotros ejerzamos. Un líder ciertamente está definido como una persona que tiene seguidores, pero un verdadero líder es una persona que tiene seguidores que lo siguen porque lo aman, no por miedo. Los súbditos de Nabal, los siervos de Nabal, lo seguían por temor.
con lo cual esto demuestra claramente que Nabal no era un líder. En cambio, Abigail sí demostró un acto de liderazgo realmente admirable. No por quienes la seguían, sino por la actitud y la disposición que ella tenía de servir. Y ciertamente esta actitud contagiaba a otros. Tanto que David quedó impregnado de la belleza tanto física como personal de aquella mujer y la mandó a llamar para hacerla su esposa. Definitivamente no sé cuál sea tu experiencia en esta noche. Conozco obviamente la mía, no sé cuál sea la tuya, pero sí te quiero invitar a que procuremos ser como Abigail. Y si no tenemos la sabiduría que tenía Abigail, pidámosle a Dios, que es la fuente de sabiduría inagotable. Hay varios versículos en la Biblia que mencionan que Dios es la fuente de sabiduría. En Proverbios 2:6, y quiero cerrar con este versículo, dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Recordemos que cuando el rey Salomón fue proclamado rey, Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Y saben ustedes, recuerdan qué pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría. Analizando yo esto, decía, es que fue sabio hasta para hacer la petición. Porque Salomón podía haber pedido cualquier cosa. ¿Qué pedirían ustedes? ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pediría yo? Seguramente nuestra mente humana nos llevaría a pedir cosas materiales o pedir una buena esposa, en el caso de Salomón, un buen esposo, no sé, cualquier otra cosa. Pero Salomón pidió sabiduría. Fue tan sabio que él sabía que con sabiduría podía alcanzar cualquier cosa que se propusiera. Y efectivamente así fue. Fue un hombre sabio, considerado el más sabio bíblicamente hablando. Mi invitación en esta noche es, amigo, hermano, a que pongamos nuestra vida en las manos de Dios, a que le pidamos a Él sabiduría y a que tomemos el ejemplo de Abigail para nuestra vida. No importa si eres hombre o si eres mujer. No importa ya lo que hayas hecho en tu vida pasada, de verdad no importa. Si te has mostrado como Nabal en algunas circunstancias o como aquel anciano de iglesia. Lo importante es que, tal como la Biblia lo enseña, hoy tenemos la oportunidad de resarcir todo aquello y pedir a Dios sabiduría para que de ahora en adelante nos podamos conducir de la forma que Dios espera. Deseo de todo corazón que el Señor dirija nuestras vidas, mi vida, tu vida y la de los tuyos. Y que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importan nuestros errores, de ahora en adelante tomemos conciencia de ellos y actuemos como lo hizo Abigail en aquel momento en que fue al encuentro con David para evitar dos cosas importantes. Que el Señor te bendiga. Canto el